Voy que quemo es presentado por Diplomático Ron. Redescubre el ron. Descubre Diplomático. Face to Face Learning Center. Aprende inglés en Miami. Insurance Time 20. Expertos en seguros. ¿Qué es más fácil? ¿Emigrar cuando se es adulto o emigrar cuando se es adolescente? Nuestro invitado de hoy salió de su Caracas natal, Venezuela, a los 15 años. Se vino al sur de la Florida, construyó una carrera, se preparó para hoy en día convertirse en un servidor público. Vamos a conocer esta historia a continuación porque hoy en Voy que Quemo está con nosotros Rafael Piñeiro. Estás recién llegado a los Estados Unidos y no tienes ni idea cómo funciona el tema de los seguros. Te doy este dato. Insurance Time 20. Son especialistas en seguros de vida, seguros de salud, seguros viajeros, seguros internacionales, seguros de auto, gastos funerarios y gastos complementarios. Te los recomiendo porque además en manos de ellos están los seguros de vida y de salud de mi familia. Insurance Time 20 es la solución. Hazme caso. Contáctalos a través de su página web o sus redes sociales. Insurance Time 20. Seguimos con más historias que contar en esta segunda temporada de Voy que Quemo. Hoy me complace recibir en nuestro espacio no a un emprendedor, porque Rafael no es propiamente creador de una marca, de un producto. Rafael es un inmigrante que se reinventó como muchos de ustedes y muchos de nosotros. Vamos a ver la inmigración desde otro punto de vista, porque Rafael Piñeiro llegó a los Estados Unidos apenas con 15 años y ha construido toda una carrera como servidor público, y de eso vamos a hablar a continuación con el candidato a concejal para la ciudad de Doral. Bienvenido, Gracias, Rafa. Adriana, gracias por tenerme acá y de verdad es un gran placer y un orgullo estrenar contigo este estudio también y bueno, estar en tu programa. Gracias a ti por la invitación. A buena contentura, porque todo el que viene para este estudio, mi amor, se babea, porque la verdad es que está muy lindo. Son los estudios de la productora US, ya ustedes saben porque siempre les cuento. Ahora, Rafa, yo no sé qué es más difícil, si emigrar cuando se es adulto o emigrar cuando se es adolescente. ¿Qué piensas tú? Sí, mira, bueno, llegué aquí a los 15 años, sin duda alguna, para uno a esa edad es un reto diferente a cuando llegas de adulto, ¿no? Y cuando ingresé a high school, a la secundaria, para mí fue un reto porque realmente no manejaba el idioma y en un mundo que en ese momento tampoco había muchos venezolanos, que digamos, porque la inmigración más grande en esa época incluso era colombiana y la mayoría de mis amigos que llegué a tener en ese momento eran de origen colombiano. Y claro, había muchos cubanos, colombianos y pocos venezolanos, cosa que fue cambiando a través de los años, ¿no? Pero sí, los retos, aprender el idioma, un sistema educativo totalmente diferente, sin amigos, sin conocer a nadie, y con todo eso, gracias a Dios, tuve la oportunidad de ganarme una beca. Esa beca me abrió las puertas para ir al Miami-Dade College, a la Universidad del FIU, acá en la ciudad de Miami, y al mismo tiempo comenzar a trabajar para el condado de Miami-Dade, cosa que siempre me fascinó mucho lo que era el servicio público y siempre fue mi intención desde que incluso estaba en secundaria, siempre estaba de voluntario en todas las organizaciones sin fines de lucros a nivel de secundaria. Así que comencé a trabajar para el condado de Miami-Dade, apenas comencé a estudiar también con el Miami-Dade College, termino los 4 años de carrera, termino también una experiencia inolvidable con Miami-Dade County, casi 5 años en la sección de parques. ¿Y por qué hablo de una experiencia sumamente importante en mi vida a nivel de servicio público? Porque tuve la oportunidad de trabajar de primera mano con todo lo que es relacionado con programación educativa, cultural, para los niños, para las personas de la tercera edad, para familias con niños especiales. Entonces, a temprana edad, tener esa responsabilidad y al mismo tiempo conocer de primera mano las necesidades de tu comunidad, fue para mí bastante interesante y gratificante, ¿no? Lo que me permitió también incluso seguir más adelante en mi carrera y mis estudios también. Vamos a empezar por el principio, que me gusta a mí empezar por el principio. ¿Qué hacía tu familia en Venezuela? ¿A qué se dedicaban en Venezuela? Mira, mi familia siempre estuvo muy involucrada a nivel de ser proactivos a nivel de comunidad, ¿no? Incluso mi madre siempre fue muy, participaba en todo evento
en toda actividad con uno de los partidos más famosos, más antiguos que conocemos en Venezuela, como es Acción Democrática. Ah, chico, pero nosotros somos paisanos. Sí, Espérate un momentico, Acción claro, Democrática, claro. claro. Y tú sabes que, bueno, incluso va Van a más salir los atrás. copellanos a Sí, decir que también. no, pero no vamos a entrar en eso. Ya no, No, en por ese favor. tema no entramos. No queremos. Ajá. Porque, bueno, tú sabes que eran los dos partidos, ADE y COPEI, Sí, señor, eran los claro, tradicionales, claro. ¿no? Y bueno, toda mi familia, mi mamá, mi abuelo, incluso ya desde los años 70, muy activo en la política también con el mismo partido. Así que, bueno, tuve la oportunidad de verlos desde pequeño a nivel de activismo comunitario, activismo político, de partido. Y es algo que a mí siempre me motivó y dije, bueno, yo quiero continuar. Desde pequeño, incluso viviendo en Venezuela, te hago esta anécdota, veía CNN, veía Fox, estaba pendiente de la política americana, cosa fascinante. En ese momento incluso me acuerdo, el presidente era Bill Clinton Wow. cuando yo estábamos en Venezuela y uno veía el seguimiento de lo que iba pasando en Estados Unidos. Y bueno, justamente llegamos a los Estados Unidos a los 6 meses que llegó el innombrable, como le decimos, que ha sido el causante de que, bueno, ya tú sabes cómo es la inmigración venezolana hoy en día, no solamente a nivel de Estados Unidos, en Doral sobre todo tenemos una base de más de 20.000 venezolanos ya en la ciudad. Entonces te das cuenta que bueno, lo que nos ocurrió a nosotros hace 20 años, que es lo que tengo acá, es lo que a través de los años fue ocurriendo con muchos de nosotros los venezolanos. Ponle pausa un segundo. Hay 20.000 venezolanos en el Doral. ¿De cuántos? Mira, somos 70.000 residentes ya en el Doral, Wow. de los cuales ya pasamos, somos la primera comunidad en número de residentes, ¿no? En el Doral. Y al mismo tiempo ya ocupamos una base de votantes sumamente interesante, casi 7.000 votantes de origen venezolanos, solamente en la ciudad del Doral. Eso es impresionante. Sí, claro que sí. Eso habla de cómo hemos ido minando los venezolanos territorio en el mundo. En el sur de la Florida, pues hay estadísticas que hablan de más de 800 personas que llegan todos los días al sur de la Florida. Se van repartiendo por todos los Estados Unidos, pero un porcentaje bien interesante se queda acá, totalmente, en este estado. Totalmente. Bueno, el tema de la pandemia ha cambiado un poquito Seguro. todo lo que es la parte migratoria de Estados Unidos, pero te das cuenta que cada vez hemos sido más, y una inmigración como muchos lo reconocen, una migración profesional, una migración de gente preparada, Rafa. Muy preparada, muy preparada. De gente que ha estudiado, de gente que mira, a ti te debe haber pasado y debes tener miles de historias como estas, pero yo recuerdo haber estado en unas vacaciones en Panamá con mi esposo antes de decidir emigrar, y estábamos en el hotel y pedimos un taxi, esto en Panamá, no en Miami, fue hace 3 años y medio. Pedimos un taxi y la taxista era médico. Wow. Y a mí se me partía el corazón, porque yo sé lo que se prepara un médico en Venezuela. Así es. O sea, los años de estudio, 10, 13 años estudiando para tener una especialización. Y entonces esa gente tuvo que salir y tener que volver a empezar. Y sin irnos muy lejos, en mi caso, yo trabajé, digamos, en radio y televisión en Venezuela por 17 años. Así es. Y llegué a los Estados Unidos y fue cambiar el chip, señores, y vamos a volver a empezar. Y afortunadamente, hoy en día puedo decir que tengo un espacio que es mío, que produzco, que manejo, pero que estoy haciendo desde cero. Cuando llegué a trabajar para canales donde 70 personas trabajaban para mí. Así es. ¿Me explico? Entonces, la verdad es que esta circunstancia ha hecho que Venezuela entera se tenga que reinventar de muchas formas. Totalmente. De muchas formas. Y yo creo que es muy valioso entender y apreciar, y sobre todo para personas como tú que les toca dirigir y ocupar cargos públicos, valorar el venezolano que se ha ido del país, que se ha ido por diferentes circunstancias y no porque quiere. O sea, yo creo que tú le preguntas a cualquier venezolano, ¿usted se quiere ir del país? Y la mayoría te va a decir que no. Así es. Porque no queríamos, porque teníamos una mina, porque teníamos un país rico desde todo punto de vista y nos empujaron. Pero ese empuje hizo también que sacáramos lo mejor de nosotros, en muchos casos. Estamos de acuerdo. Hay unos casos aislados ahí que es gente que no vale la pena, pero la mayoría de los venezolanos que están aquí son gente que le está echando un camión. Como el dicho, los buenos somos más. Sí, somos. Y te lo digo incluso por experiencia propia. O sea, mis padres, profesionales igual, cuando llegaron acá y hasta el día de hoy, lo digo con mucho orgullo, mi madre trabaja de mantenimiento en un colegio, mi padre en la parte de electricidad para una empresa de hace muchos años. Y lo digo, o sea, ningún trabajo denigra tampoco. Mi abuelo tuvo que volver a trabajar incluso cuando
cuando llegamos a este país. Y por eso digo, ¿sabes? Las personas de la tercera edad que deberían de disfrutar su retiro, lamentablemente cuando llegan acá les toca también trabajar. Tú te das cuenta cuando vas a un Publix, cuando vas a Sedanos, muchos de los que nos están viendo tienen que trabajar también por el alto costo de vida que tenemos en nuestras comunidades. Entonces, es lo que incluso a mí me motiva más aún porque veo de primera mano desde mi familia y de la familia de mi esposa y todo, toda la motivación que hay, que cosas que nunca habías hecho en tu vida, te tocó reinventarte y lo haces por el futuro de tu familia y de las futuras generaciones. Mi hijo nació acá también, entonces cuando yo veo todo esto y todo lo que hemos vivido en 20 años, en el caso personal, me motiva muchísimo más aún lo que estoy haciendo de postularme como concejal de la ciudad donde tenemos la mayor representación en comunidad, no solamente para que tengamos una representación y podamos trabajar de la mano en ayudar a tantas personas profesionales independientemente de su origen, porque también recuerda que Doral es una ciudad sumamente multicultural, donde tenemos una comunidad colombiana muy rica, una comunidad cubana sumamente importante, peruana, ecuatoriana, argentina. Entonces, todas esas comunidades que hacen vida en el Doral, lo que queremos ofrecerles es una mejor calidad de vida. Las personas ahora que perdieron sus trabajos, por ejemplo, a causa de la pandemia, Sí. poderlos volver a reinsectar en el sector laboral. Entonces, mi parte del programa que estamos trabajando se llama Doral después de la pandemia, donde podamos atacar y trabajar de la mano con el sector privado para ayudar a que las personas recuperen sus trabajos y para ayudar a los pequeños negocios, porque hay muchos pequeños negocios, como tú sabes, en Doral, el 80% de la base económica de nuestra ciudad es gracias a los pequeños negocios. Muchos han tenido que cerrar temporalmente, muchos han cerrado permanentemente, que es sumamente triste y preocupante. Entonces, ¿qué vamos a hacer luego de la pandemia para que esos negocios puedan recuperarse nuevamente? Todo eso es un programa y un proyecto que estamos trabajando que se llama Doral después de la pandemia, para poder brindarle a todas las personas una ayuda inmediata, rápida, a corto y a largo plazo. ¿Cuántos años tienes dedicado al servicio público? Mira, desde que llegué acá prácticamente oficialmente, digamos, desde los 17, 18 años, incluso fui, y lo digo muy humildemente y orgullosamente, uno de los primeros y el más joven del momento cuando se creó lo que es la Hermandad Venezolana Americana, que en su momento se llamaba Benanger. Incluso más adelante vino lo que era la clínica Benanger, que daba asistencia médica gratuitamente a todas las personas independientemente de la nacionalidad. Yo estaba encargado en ese momento, incluso junto con mi abuelo, en la parte que era recreativa, deportiva. Llegamos a hacer los criollitos de Benanger. ¡Wow! Sí, tuvimos una actividad súper linda con Omar Vizquel cuando jugaba para los Indios de Cleveland. Sí, cómo no. En los campos de entrenamiento. Amigo muy querido, Omar Vizquel. Bueno, llevamos a un grupo de niños de todas las edades a los campos de entrenamiento de los Indios de Cleveland. O sea, siempre me ha gustado el poder organizar y compartir con la comunidad. Luego de eso, sí, ya fue a nivel profesional, cuando te menciono lo del condado de Miami-Dade, luego el condado de Williamson en la parte de corte de familias y de niños, y bueno, finalmente termino en la ciudad del Doral, donde tuve la experiencia por casi 3 años y medio de trabajar junto con los únicos 2 alcaldes que ha tenido la ciudad del Doral como jefe de despacho, que me abrió aún más digamos, el conocimiento, pero al mismo tiempo de darme cuenta de lo que ya yo sabía, veníamos sufriendo en nuestra comunidad, dónde están las fallas, qué estamos trabajando, hacia dónde vamos, y basada en toda esa experiencia que ya son 10 años de trabajo directo, profesional, pero ya más de 13 años de servicio público, es que doy este paso y bueno, espero contar con el apoyo tuyo, de todos los que nos ven, sobre todo de la ciudad del Doral, para que este 3 de noviembre me convierta en su próximo concejal. El reto es muy grande, sí, Rafael, el reto es muy grande. ¿Y hacia dónde va tu carrera como servidor público? Después de concejal aspiramos a ser alcaldes y quien quita gobernador y en 10 años vemos a Rafael Piñero candidato presidencial, ¿se imaginan? A la Casa Blanca. Bueno, tú sabes, te hago un inciso allí, tú sabes que, bueno, por no nacer acá hasta ese nivel no podemos llegar, pero... Porque eres ciudadano americano, pero no de nacimiento. Correcto, entonces, pero sí, mira, mi misión ahorita es a nivel comunitario. Las personas, sobre todo nosotros, sabemos lo importante que es tú
comunidad y a nivel político, sobre todo lo que representa una alcaldía, ¿no? ¿Por qué? Porque la alcaldía tiene que ser y debe ser la persona o el grupo o el ente donde todo residente vaya por cualquier necesidad. Entonces las personas, independientemente de donde vengamos, tienen que saber que la alcaldía, tu municipalidad o tus representantes municipales son las personas más directas que ustedes tienen para cualquier problema. Entonces, y hay una desconexión muchas veces de la realidad de lo que sucede dentro de una alcaldía y lo que está sucediendo en su comunidad. Tú sabes que hubo un momento en Venezuela en que todos los alcaldes de la zona metropolitana eran amigos míos. Imagínate. Todos los alcaldes de la zona metropolitana eran amigos míos, amigos de WhatsApp, de PIN, de lo que hubiera. Es importante eso. Claro, porque bueno, en ese momento todos eran oposición, afortunadamente, y yo había generado relación con todos por diversas cosas del trabajo. Y me acuerdo que una vez me consigo a uno y me dice, Adriana, el día que te quieras dedicar a la política, haz cualquier cosa menos alcalde. Y yo le digo, ¿por qué? Porque el alcalde es el conserje del edificio. O sea, el alcalde es el que tiene que resolver los problemas. Sí. Y esa es la obligación del alcalde. Pero también siento que el trabajo de alcalde o de concejal, cualquier cosa que esté relacionado con la comunidad más cercana, más pequeñito, es muy bonito también. Porque es mantener la ciudad bonita. Sí. Es un tema de complacer al ciudadano en las cosas más elementales. Así es. Y uno pareciera que sembrar una matica es una tontería, pero no es así. Eso forma parte del trabajo de, sí, la ciudad está conservada, la ciudad está bonita, se ve bien y la gente lo puede disfrutar, porque para eso se pagan impuestos, sobre todo en este país. No vamos a hablar del caso de Venezuela porque claro, eso funciona completamente distinto, pero en este país que sí funcionan las estructuras, digamos, de eso se trata, ese es el trabajo. Claro, no, y sobre todo cuando tú hablas de la municipalidad, nuestra función principal no solamente tiene que ser la parte de seguridad, pero también, como lo mencionas, tenemos que encargarnos de la parte de recreación, la parte de cultura, la parte comunitaria. Cuando, tú sabes que es muy bonito cuando tú organizas dentro de una comunidad y tienes la oportunidad de traer a los vecinos juntos y sembrar árboles, como lo mencionas. O sea, actividades dentro de comunidades y actividades que le dan un ejemplo incluso a los niños, porque tú sabes que a veces se ha perdido como esa parte de unidad, de comunidad, de vecinos, de hermandad, ¿no? Y es lo que queremos también ir rescatando. ¿Por qué? Porque al final del día, mi hijo tiene 3 años. Tú tienes un niño pequeño. Sí, 3 años. ¿Qué queremos? Es verdad, ¿qué queremos mostrarles a ellos? Queremos dejarles una comunidad donde se sientan parte de ella, donde sepan que el ser voluntario es sumamente importante, eso, cosa que nosotros en nuestros países no acostumbramos, por ejemplo. Aquí el ser voluntario y organizar una jornada de limpieza en una calle, el organizar a tus vecinos para una siembra de árboles, esas cosas aquí es sumamente importante y es lo que a veces, por no tener esa cultura o esa tradición, la hemos ido dejando aparte. Eso es lo que queremos rescatar también, es lo que queremos enseñarle a las personas. Sí podemos hacerlo, somos una comunidad organizada, somos Doral, como te digo, al ser multicultural y al tener residentes de tantas partes del mundo, nos hace la ciudad más multicultural dentro del condado de Miami-Dade. Wow. Tú sabes, cuando hablamos de Doral, mucha gente, claro, lo identifica con la comunidad venezolana, sí, pero yo al mencionarte todas estas otras nacionalidades, las personas caen en cuenta de lo rico que somos culturalmente. Sí. Tenemos más de 400 restaurantes, por ejemplo. Que son una maravilla. Y entonces, y en una área tan pequeña como es Doral, tantos restaurantes, por eso también se conoce la ciudad. Pero una de las cosas que quiero trabajar es la parte artística, porque tenemos tantos talentos de tantos países a nivel artístico y profesionalmente hablando, que yo todavía no tenemos como un teatro tenemos en el nada, Doral. No tenemos algo, o sea, tenemos anfiteatros, pero el clima no nos permite, por ejemplo, disfrutar. Donde un teatro cerrado. Donde las personas, las familias, los niños, los abuelos puedan ir, disfrutar, sentarse, ver un show, ver una obra de teatro, que sirva también como centro de convención para todas las empresas que tenemos en nuestra ciudad. Nosotros tenemos más de 200 multinacionales en el Doral, por ejemplo. Entonces, y carecen de un centro donde incluso puedan hacer sus convenciones. Entonces, sí nos falta mucho por trabajar como comunidad, es parte de la visión y del empuje que traigo en esta campaña. Y como lo mencionas,
Nosotros tenemos que regresar a lo que es lo básico. Para mí lo básico es el residente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de temas incluso como el trolley, el tema del transporte público en la ciudad, o sea, nosotros carecemos de paradas que tengan un techo, un asiento para los residentes. Tú sabes el clima, lo terrible que es en el sur de la Florida, llueve, el calor que hace. Absolutamente bipolar. Entonces, ¿cómo le pedimos a un residente utilice el transporte público para evitar el tráfico o para reducir el tráfico, pero resulta que no ofrecemos las condiciones, digamos, dignas o las condiciones como ciudad para que ese residente no tenga que esperar media hora por el transporte público con el clima en que vivimos? Entonces, eso es lo que queremos cambiar en la ciudad, ese es el empuje, lo que queremos, no solamente para las familias, para los pequeños, para los profesionales, pero también para las personas de la tercera edad. Mencionaste las 200 empresas multinacionales que están en el Doral y apenas lo mencionaste me puse a pensar y dije, wow, en el Doral están Univisión y Telemundo, por ejemplo. Sí, bueno, Telemundo, aunque técnicamente no está dentro de la ciudad, está al cruzar la calle, digamos. Entonces, ahí mismo. Mucha gente lo identifica con Doral. Sí. Y bueno, tienes aparte de Univisión y Telemundo, tienes las dos centros de Univisión. Sí. Univisión, la sede, que es la antigua, tienes Univisión Fusion, donde incluso tiene las estaciones de radio. Sí, señor. Tienes también Actualidad Radio dentro de la el ciudad. Grupo, claro. Tienes el nuevo Herald, Miami Herald, dentro de la ciudad del Doral. Nosotros tenemos a Perry Ellis, tenemos a Carnival Cruise. Sí, señor. O sea, tenemos empresas muy importantes, grandes dentro de la ciudad. Y me voy a las empresas venezolanas. Una de las cosas que a mí me impresionó cuando llegué al Doral, porque bueno, la verdad es que cuando yo venía a Miami nunca venía al Doral. Yo creo que casi nadie venía al Doral. Porque uno se iba para la parte turística y te ibas para Coral Gables y te ibas para otra zona. Nunca, voy de vacaciones y me voy a quedar en el Doral, esa no existía. Uno viene para acá porque uno se viene a vivir para acá, básicamente. Pero yo estando recién llegada en el Doral, dando vueltas perdida, por supuesto, ahora uno se pierde menos con los GPS, pero igual estaba perdida, y veo un negocio de IMECA. Tuvimos a la gente de IMECA en la primera temporada acá con nosotros. Y a mí me causó una emoción tan grande, porque es una empresa que tiene muchos años en Venezuela, y cuando la vi instalada aquí, casi me da un soponcio, porque dije, wow, qué bueno que una empresa como esta está acá en el Doral, y han migrado muchas empresas venezolanas que tenían una estructura bien, o que tienen todavía, se mantienen con estructuras fuertes en Venezuela, y están aquí en el Doral, están construyendo futuro aquí, apostando a que esta ciudad, el Doral como ciudad, va a seguir creciendo. Y por eso, ¿no? Y hay muchos empresarios, incluso tienes cuando ves desde eso, como IMECA, a cuando lo llevas incluso a lo, digamos, a lo más pequeño como es un food truck, carrito de comida, ¿no? Entonces tienes a Francachapa, para no poner celosos a los demás que venden cachapa también, pero es uno de los más conocidos. Cállate, la calle del hambre en el Doral. Calle, sí, el Arabito Grill, o sea, tienes tanta variedad de comida y disfruta, porque qué sabroso es pararse de repente en un food truck, por ejemplo, ¿no? Sí. Tienes la gente del arepazo. Sí, señor. O sea, que tienen una tradición, muchos años en el Doral. Don Pan tiene muchos años en el Doral. Sí. Y tienes, por eso digo, esa variedad de comidas, cuando tienes a la gente de Mondongos, que son colombianos. Sí, que son una maravilla. La gente de Pana, que son colombianos también. Tienes a las personas de Divino Ceviche, peruanos. O sea, tienes esa mezcla, tienes a la gente de, sobre todo que es venezolano el dueño de Brisas de España. Sí, o sea, que es espectacular. Sí, tienes una, por eso digo que cuando tienes esa mezcla de comida, de tradición en la ciudad, es lo que nos hace ser una ciudad rica a todo sentido. Pero también tenemos que pensar en cómo llegas a eso. Y por eso te quería decir que una también de las otras iniciativas que traemos es cómo facilitarle el proceso de permisología a esos nuevos empresarios. Eso está muy bien. ¿Por qué? Porque tú llegas acá sin conocimiento de nada. ¿Cómo empieza un negocio? Entonces, muchas personas abusan de estos nuevos inmigrantes, residentes, como les digo yo, y se tardan 6, 7, 8 meses, un año, tratando de abrir un negocio. ¿Por qué? No solamente por el desconocimiento, pero también porque la ciudad no te ofrece ese servicio de guía y ayuda inmediata para que puedas abrir lo más rápido posible. Cosa que la pandemia, incluso en que estamos viviendo, nos ha hecho y nos va a tener que hacer cambiar y reformar lo que tenemos. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que un negocio que vaya a querer abrir en nuestra ciudad, que apuesta, como tú lo dices, sus recursos a la ciudad,
y se tarde un año en abrir. No se Eso puede. tenemos que cambiarlo. No, es que yo creo que el retail cambió completamente. Sí, El bueno, concepto de retail cambió completamente totalmente. y el que no se monta en este autobús está fregado. Sí, Ahora hay un tema de, digo yo, reconsiderar el tema de los alquileres. Y eso creo que está pasando, me da la impresión, no sé si estoy en lo cierto, que han bajado considerablemente el tema de los alquileres porque la gente está cerrando los negocios. han ayudado, muchos de los dueños de todos estos sitios han ayudado a los inquilinos actuales reduciéndoles el pago mensual, la renta. Pero ¿qué sucede? Al reducirles las rentas también los negocios tienen que reducir su personal. Claro. Entonces por eso muchas personas han perdido sus trabajos. Sí. Es cuando yo te digo que cuando entramos en una emergencia que como la que estamos viviendo, una crisis que estamos viviendo, nosotros mismos tenemos que ser más proactivos. ¿Por qué? Porque el hecho de que nos tardemos 2 meses, que es lo que se tardó la ciudad en, por ejemplo, cerrar la calle del Downtown Doral, que la conoces, Sí, cómo no. donde hay muchos restaurantes, está Bulla, Pisco y Nazca, Las Vegas, que por cierto su dueña cubanoamericana, Irina, una gran persona. Entonces, cuando te tardas 2 meses como ciudad para cerrar esa calle para que esos negocios puedan tener más mesas afuera, aumentar su capacidad que han perdido gracias y a causa de la pandemia, te das cuenta que hay una desconexión porque nosotros decimos cómo nos vamos a tardar 2 meses en aprobar un cierre de una calle para ayudar a los negocios. Entonces, es lo que nosotros tenemos que cambiar y vamos a cambiar en la ciudad del Doral. Estoy emocionada por ti, sí, de verdad, porque estoy emocionada por conocer una historia de un inmigrante que quizás la gente pensará, hacer política en Estados Unidos, Dios mío, qué cosa tan complicada. Si para nosotros en nuestros países nos parece enredadísimo, siento que en Estados Unidos es todavía más. Sí, pero tú sabes cuando lo veo como un servicio más que el tema político, porque mucha gente te puede decir, bueno, eres político porque estás en la política. Pero sí es verdad, pero yo vengo de una parte de servicio público, que también a veces es atípico, porque no tienes muchos oficiales electos, por ejemplo, actualmente dentro de la ciudad, hablando específicamente del Doral, que hayan servido o hayan trabajado profesionalmente a nivel de servicio público o administración pública anteriormente. Entonces, es como cuando yo digo, sé de dónde venimos, sé dónde estamos y sé a dónde vamos, es porque conozco la raíz de nuestros, digamos, nuestros problemas. No tendré la solución yo solo, porque tengo que trabajar con un consejo, con mis compañeros que estén a nivel de consejo y con el alcalde para poder lograr los objetivos. Pero cuando tú lo proyectas y lo explicas de una manera de necesidad, no es un antojo, no es porque a mí se me ocurrió de repente la idea, yo no estoy reinventando algo nuevo, es solamente ser proactivos para los residentes de nuestra ciudad. Eres el reflejo de que los inmigrantes hemos ido creciendo, no solamente venezolanos, de cualquier nacionalidad, hemos ido poco a poco ocupando espacio. Eres reflejo del éxito que puede tener un venezolano cuando sale de su país y trabaja por lo que considera es su pasión, porque es lo que veo en ti, que esta es tu pasión, servir a la gente y estás haciendo todo lo que esté a tu alcance para lograrlo. Y eres ejemplo de que se puede ayudar a la gente. Claro. Con ganas. Con cualquier cosa. Mire, yo siempre digo, no es ayudarte económicamente. Hay formas que podemos ayudar. Mira, yo recuerdo una anécdota, nunca se me va a olvidar y lo comparto, trabajando incluso para la ciudad del Doral, cuando llegaba una madre que vive solamente con su hija pequeña acá en los Estados Unidos, en la ciudad, y la persona tenía cáncer, por ejemplo. Wow. Y en ese momento no existía todo lo que estamos hablando de los planes de salud, que tú también promocionas y de verdad es una gran ayuda porque muchas personas que llegan desconocen incluso cómo tener un programa de salud, por ejemplo. Entonces, en ese momento no existía nada de esto y la persona asiste a ti por una ayuda, una asistencia, porque no sabe a dónde ir. Entonces, claro, uno trata de canalizarla y ayudarla porque gracias a Dios hay muchas organizaciones sin fines de lucro que cumplen un rol sumamente importante en nuestra ciudad, porque esas son las organizaciones que nos ayudan más directamente, aunque no lo creas, más que incluso la ayuda que ofrece la ciudad. Entonces, cuando tú por lo menos canalizas esa ayuda a través de una de estas organizaciones, te sientes satisfecho, porque te das cuenta que a lo mejor no pudiste ayudarla directamente, pero ya la conectaste y recibe la ayuda. Eso es lo importante al final del día. Entonces, yo por eso digo muchas veces, el servicio público tiene que ser en pro de la comunidad. Donde está el problema,
tratar de hacer lo mayor posible para minimizarlo, mejorarlo, incluso reformarlo. Porque yo siempre le digo a los residentes, lo que vivimos hoy en día no tiene que ser lo que marque tu futuro, no tiene que ser la norma. Lo que existe se creó por nosotros. Claro. Y de la misma manera se puede mejorar y se puede reformar. Rafa, feliz de haber contado Gracias. contigo, feliz de haberte tenido en Voy que Quemo. Bueno, vamos que quemamos en el Doral. Amén. Noviembre 3. Noviembre 3. El 10 de noviembre es mi cumpleaños. Celebramos Bueno, entonces. amén, claro que sí. Si Dios quiere. Ya usted sabe lo que tiene que hacer. Tiene que compartir nuestro video, suscríbanse. Vuélvanlo a poner, Ale, por favor. Ale, querido, póngame la cosa aquí. Suscríbase, dele la campanita, dile que me gusta, ahí está. Suscríbete, dale la campanita, dile que te gusta, comenta, participa en este espacio, que el único objetivo que tenemos es apoyarte, inspirarte, empujarte, muchacho, a que salgas de esa zona de confort donde estás y te empujes y te impulses a hacer otra cosa, te reinventes en todo este proceso migratorio que nos ha afectado a millones de venezolanos, pero no solamente venezolanos, peruanos, chilenos, ecuatorianos, colombianos, de todas las nacionalidades, que nos ha tocado salir de nuestros países en Latinoamérica y volver a empezar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Rafael Piñero, por haber Gracias a ti, estado Adriana, acá. por la oportunidad. Nos vemos el próximo lunes en otro capítulo de Voy que Quemo. Voy que Quemo fue presentado por... ¿Quieres aprender a hablar inglés? ¿Te gustaría aprender un nuevo idioma? ¿Estás en el sur de la Florida y quieres hacer tu cambio de estatus a visa de estudiante? Contacta Face to Face Learning Center porque tenemos los profesores más calificados y te ayudamos en todo el proceso de cambio de estatus sin costo adicional. face-to-face-learningcenter.edu es la página web. Síguenos en nuestras redes sociales y contáctanos en el teléfono que aparece ahí en pantalla. Se los recomiendo porque ahí fue donde yo aprendí a hablar inglés en un año. Face to Face Learning Center. Diplomático Ron. Redescubre el Ron. Descubre Diplomático. Insurance Time 20. Expertos en seguros.